Buenas noches, mi nombre es Jonathan Quiroga Hernández, soy estudiante de décimo semestre del programa de Química del CEAT José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá. Pertenezco al grupo 1 de análisis industrial y la presente tiene como finalidad la explicación del método de la determinación de sal en crudo, la norma ASTM D3230 para el mismo curso. Bueno, entonces bien tenemos como introducción que este método prueba mide la conductividad de una solución de crudo en un solvente de mezcla alcohólica cuando éste se somete a una tensión eléctrica. Este método de prueba mide la conductividad debido a la presencia de cloruros inorgánicos y otros materiales conductivos en el mismo crudo. La muestra problema se disuelve en una mezcla de solventes y se coloca en una celda de prueba que consiste en un vaso de precipitados y dos placas paralelas de acero inoxidable. Se aplica un voltaje alterno a las placas y el flujo de corriente resultante se mide con un miliamperímetro. Se obtiene el contenido de sales por referencia a una curva de calibración de intensidad de corriente versus el contenido de sales de mezclas conocidos. Las imágenes que podemos observar, en la imagen de arriba es un salinómetro para crudo, donde vemos un equipo con una celda galvánica en un beaker de muestra y una curva que nos muestra el TVP de la salinometría para cualquier crudo. Como objetivo principal del presente trabajo es que a través del método analítico de prueba estándar para sal en crudo ASTM D3230-8 podemos poner en práctica tratamientos estadísticos y análisis de resultados inmersos en el desarrollo del curso de análisis industrial del programa de química. Como objetivo principal del presente trabajo es que a través del método analítico de prueba estándar para sal en crudo ASTM D3230-8 podemos poner en práctica tratamientos estadísticos y análisis de resultados inmersos en el desarrollo del curso de análisis industrial del programa de química. Como objetivo principal del presente trabajo es que a través del... En la presente diapositiva observamos las generalidades del método. Entonces el equipo que debemos utilizar para el método es un equipo utilizado con el nombre de salinómetro para crudo, que permite producir y mostrar varios niveles de voltaje para tensiones aplicadas a un set de electrodos suspendidos en un beaker de prueba que contiene la solución problema. Es la imagen que vimos al inicio de la presentación y lo que vemos en este momento es el circuito de cómo funciona internamente el salinómetro, en donde al final se ve del circuito los dos electrodos que son los que pueden llegar a medir el tipo de corriente y la cantidad de corriente que atraviesa de acuerdo a la cantidad de sal que tiene el crudo. Bueno, bien, entonces tenemos materiales, equipos y reactivos. Tenemos un determinador de sal en crudo, beaker de prueba, una pipeta de 10 mililitros, cilindro de 100 mililitros con tapón, frascos volumétricos y graduados. Para los reactivos tenemos agua, mezcla de solvente alcohólica 6327, donde las 63 partes son de 1-butanol versus las 27 partes de metanol anhídrido. Ese metanol anhídrido es metanol 100% puro. Tenemos hexano, solución de cloruro de calcio, solución de cloruro de magnesio, solución de cloruro de sodio, aceite neutro refinado, solución de mezcla de sales y tenemos sileno. Bueno, ahora para la metodología debemos dividirla el primer paso en procedimental. ¿Qué quiere decir ahora? Entonces en la metodología tenemos la preparación del equipo, del salinómetro para ser específicos. Lo primero que debemos hacer es apoyar al equipo sobre un nivel o una superficie completamente firme. Luego preparamos el equipo para su operación según las instrucciones de cada fabricante, que pueden ser diferentes de acuerdo a la marca. Y por último, limpia y seque completamente las paredes del beaker, los electrodos y accesorios del equipo, con el fin de evitar impurezas en la muestra y toma de datos que son irreales. El siguiente procedimiento que tenemos es el procedimiento de calibración del equipo. Entonces, para iniciar debemos atemperar el espécimen que vamos a tomar al momento de la medición, ya que la temperatura pues afecta directamente a la conductividad de la muestra. Después debemos establecer un blanco de medición omitiendo la solución de mezcla de sales. Cuando la corriente indique 0.25 miliamperios o 125 voltios corriente alterna, el agua contiene impurezas que deben ser encontradas y eliminadas con el fin de que nuestros datos sean lo más certeros posibles. Luego de esto mezclamos en un cilindro de 100 mililitros, 15 mililitros de sileno y 10 mililitros de aceite mineral.
Luego se debe aforar con sileno lavando la pipeta donde tomamos el aceite mineral hasta 50 mililitros. Luego debemos agitar muy bien vigorosamente por 60 segundos. Después de este procedimiento debemos diluir 100 mililitros de solvente de mezcla alcohólica, agitando por 30 segundos más y dejando en reposo por 5 minutos. Vertimos la solución en un beaker de prueba completamente seco y repetimos el procedimiento utilizando otros volúmenes de la solución diluida de sales según la necesidad, es decir, según la curva que requiramos. Luego de eso, restamos el valor obtenido del blanco de las lecturas de corriente indicadas para cada muestra patrón y se grafica. Con esta gráfica y extrapolando los resultados encontramos una línea y su pendiente nos da resultados necesarios para la medición de las sales en el crudo. Luego de haber realizado la calibración del equipo, podemos hacer el muestreo de la especie. ¿Cómo se realiza el muestreo? La metodología dice que debemos muestrear, que se puede muestrear teniendo una muestra oficial o una muestra representativa. ¿Qué es una muestra oficial? Es una muestra tomada en un punto acordado para transferencia de petróleo crudo. No es aconsejada en pequeñas cantidades o bajo condiciones de alta presión. Una muestra representativa, primero se realiza una pequeña porción del material total de la muestra, obtenida con una precisión igual o mayor al del método de laboratorio que vamos a usar, en este caso el método ASTM 3230, y se puede realizar en líneas de descarga, en líneas de carga tanque, en líneas de flujo de pozo, salidas o entradas de planta de producción. Así podemos realizar un buen muestreo para hacer una buena toma. Después de tener la muestra de la especie, seguimos con el tratamiento de la misma. Entonces ya después de haber tomado la muestra, debemos atemperar o elevar temperatura si es necesario para dar flujo al crudo. Es decir, cuando los crudos son de una viscosidad muy alta, para poder manejarlos debemos elevar su temperatura, pero debemos tener cuidado de no elevarla tanto que hagamos que se pierdan sus propiedades o hagamos que cambie su fisonomía y no podamos tomar una muestra real. Después de eso también tenemos que agitar con el fin de homogeneizar todo el crudo, que sea una especie uniforme, y después de eso sí podemos iniciar con el análisis de la muestra. Continuamos ahora bien con el procedimiento para el análisis de la especie o de la muestra de crudo que vamos a revisar bajo el método. Entonces iniciamos con un procedimiento en un cilindro de 100 mililitros seco, adicionar 15 mililitros de sileno. Luego, en una pipeta de entrega total, tomamos 10 mililitros de crudo y lo descargamos en el cilindro. Después de eso enjuagamos la pipeta con sileno hasta 50 mililitros. Luego de eso tapamos el cilindro y agitamos vigorosamente durante 60 segundos. Después de haber terminado el procedimiento anterior, diluimos hasta 100 mililitros con mezcla alcohólica de solvente y nuevamente agitamos por 30 segundos para permitir que la mezcla tenga un reposo de 5 minutos. Después de ello vertimos en un beaker limpio y seco. Proseguimos los procedimientos de toma de lectura de voltaje y corriente. Terminado esto, registramos las corrientes indicadas del electrodo y el voltaje lo más cercano a 0.01 miliamperios. Tenemos entonces para nuestro tratamiento de datos estadísticos algunas fuentes de incertidumbre en el proceso. Lo que observamos en este momento es una tabla que nos permite referenciar tres valores en los cuales podemos hacer la curva de calibración. Esto es una fuente de incertidumbre, ya que todos los valores cambian en la curva de calibración dependiendo también de la temperatura. Allí podemos encontrar incertidumbre en los procesos si no utilizamos termómetros calibrados o si el procedimiento no lo estamos haciendo de forma adecuada y las tablas que nos permiten realizar las gráficas no son las indicadas, ya que los valores registrados no son los que deben ser acordes de acuerdo a las variables críticas del proceso. En la siguiente diapositiva podemos observar análisis estadísticos de datos, precisión y viajes. Entonces iniciamos con una referencia de precisión. Entonces la precisión de este método de prueba, tal como se determinó por el examen estadístico de la prueba de interlaboratorio de 1997, resultó como mostramos de aquí en adelante. La repetibilidad, la diferencia entre resultados sucesivos obtenidos por el mismo operador con los mismos equipos bajo las mismas condiciones de operación constante sobre un material de prueba idéntico en la norma y correcta operación del método de prueba debería exceder
los siguientes valores en un caso entre 20. Entonces observamos unas ecuaciones de miligramos por kilogramo con una variable en X y en Y, donde X es el promedio de los resultados de prueba y Y es el promedio de los resultados de prueba, pero en libras por crudo. Tenemos también la reproducibilidad de los datos, la diferencia entre dos resultados particulares independientes obtenidos por diferentes operadores trabajando en laboratorios diferentes sobre material de prueba idéntico deberían exceder los siguientes valores solo en un caso de 20. De igual manera tenemos dos ecuaciones con dos variables X y Y, donde X es el promedio de los resultados de prueba en miligramos sobre kilogramo y Y también es el promedio de los resultados de prueba en libras por 1000 barriles de petróleo. Para el bias tenemos que el procedimiento en el método de prueba 3230 no tiene bias, ya que el contenido de sal está definido solo en términos de este método de prueba y los materiales de referencia certificados no están disponibles. Sin embargo, ya que las muestras del estudio de interlaboratorio fueron en crudos limpios desalados, a los que se añadió cantidades de sales conocidas como agua de mar y sales de formación, el bias podría definirse como el porcentaje de recuperación de sal agregada por encima de un rango de 5 a 500 gramos por metro cúbico de sal adicionada, la recuperación probada es de aproximadamente constante y en un promedio de 93%. En la gráfica observamos cómo se pueden ver las diferencias de una muestra de crudo con agregación de sal. Para reproducir mínimo 3 cálculos asociados a los análisis estadísticos para los datos, se tomó un ejemplo de los resultados de salinidad de las muestras de crudo del Huila a 125 voltios. Entonces tenemos varias muestras de diferentes pozos de Tempranillo, Monal, Satélite, Tena y Tenax, Cretáceo, Los Mangos y otro de Palo Grande. Podemos observar la salinidad en un método ponderado y en un método no ponderado, donde observamos algunas diferencias amplias y otras que no lo son tanto, pero nos dejan ver los diferentes resultados de acuerdo a los métodos que podemos usar. Siguiendo en el mismo análisis, de acuerdo a los resultados de las muestras que se tomaron en Huila, también observamos resultados de los parámetros de validación, es decir, una regresión ponderada a la misma cantidad de voltaje. Tenemos entonces parámetros de validación y resultados con límite de detección, límite de cuantificación, porcentaje de recuperación y repetibilidad. Observamos los resultados. En la siguiente tabla tenemos intervalos de confianza en el cálculo de salinidad para las muestras de crudo. Entonces observamos la salinidad en los intervalos al 95% en un método ponderado y no ponderado y observamos los resultados obtenidos donde podemos a través de ellos graficar y con la curva de calibración que se ha realizado antes, que se debió haber realizado antes, podemos acoplar resultados para observar de acuerdo a la conductividad eléctrica la cantidad de sal y de cloruros que tiene la muestra de crudo. Por último, con los cálculos asociados del análisis estadístico tenemos una tabla de resultados de salinidad de las muestras de crudo de Huila en métodos ponderados y no ponderados, donde ya observamos finalmente de dónde podemos obtener la salinidad de cada muestra. Por último, con los cálculos asociados del análisis estadístico tenemos una tabla de resultados de salinidad de las muestras de crudo de Huila. Observamos bien entonces, de acuerdo a los datos que obtuvimos de las muestras del Huila, una curva de calibración donde obtenemos resultados para Y y para X y nos arroja 3 líneas extrapoladas, ponderados y no ponderados, en donde podemos observar cómo se comporta de acuerdo a una curva previa de calibración la cantidad de sal o de cloruros que presenta nuestra muestra. Tenemos entonces para el presente trabajo 3 conclusiones importantes las cuales yo puedo deducir. La primera, en la industria petrolera existe una gran variedad de contenido de sales en los crudos, lo cual depende principalmente de la fuente de formación y posiblemente de las zonas y pozos dentro de cada campo. La segunda, existen 4 factores que pueden afectar en mayor proporción la precisión de la medición del método: tiempo, calibración, operador y el propio equipo. Y la tercera, una gráfica simple fue necesaria para dar un indicativo casi inmediato de la naturaleza de la relación lineal entre la respuesta del equipo y la concentración de los cloruros. Bueno, el trabajo se basó y se tomó la información de 5 referencias bibliográficas importantes, una de la STM,
La segunda de Fernández, del 2011 en la corrosión en la industria petrolera. La tercera, validación de métodos en análisis químico. La cuarta, validation of analytic procedures. Y la quinta, un vocabulario internacional de metrología. Eh, Les agradezco mucho por la atención prestada a la siguiente presentación. Espero cumpla con lo solicitado en el examen final y muchísimas gracias.